Alex descubrió el papel que su madre ocultaba en su bolso, y cuando leyó la verdad sobre quién era realmente su padre, toda su familia se desmoronó en cuestión de minutos. A veces la vida nos golpea en los momentos más inesperados. A veces, un simple papel arrugado puede cambiar para siempre todo lo que creíamos saber sobre nosotros mismos. Esta es la historia de Alex Martínez, un niño de 12 años que vivía en una tranquila calle de Madrid, creyendo que conocía perfectamente a su familia. Pero aquella mañana de sábado, cuando sus pequeñas manos temblaron al leer las palabras escritas en un papel que encontró escondido en el bolso de su madre, descubrió que toda su existencia había sido construida sobre una mentira que duró 12 años. La historia comienza en la calle Esperanza, número 47, en un barrio residencial de Madrid donde los secretos se esconden detrás de cortinas de encaje blanco y sonrisas que parecen perfectas pero ocultan verdades devastadoras. La familia Martínez era, desde afuera, la imagen perfecta de la típica familia española. Carmen Martínez, de 34 años, una mujer hermosa con ojos color avellana que brillaban como miel bajo el sol y cabello castaño que siempre llevaba recogido en un moño perfecto que jamás tenía ni un solo cabello fuera de lugar. Su esposo, Miguel Martínez, de 38 años, era un hombre trabajador de manos callosas por años de trabajo duro en el taller mecánico, con una sonrisa que parecía genuina y cálida, pero que ocultaba una verdad que ni siquiera él conocía completamente. Miguel era el tipo de hombre que se levantaba antes del amanecer, que trabajaba con dedicación para mantener a su familia, que nunca faltaba a las reuniones escolares de su hijo, que enseñaba pacientemente cómo reparar una bicicleta o cómo lanzar una pelota de fútbol. Y luego estaba Alex, aparentemente su hijo de 12 años, un niño extraordinariamente curioso con los mismos ojos avellana de su madre y una inteligencia que a veces preocupaba a sus padres porque hacía preguntas que los adultos no sabían cómo responder. Alex no era como los otros niños de su edad. Mientras sus compañeros de clase corrían por el patio del Colegio San Patricio jugando fútbol y gritando como pequeños salvajes, él prefería sentarse bajo el gran roble centenario del patio y perderse en las páginas de libros que había tomado prestados de la biblioteca municipal. Era un niño observador, de esos que notan cuando algo no encaja, que hacen preguntas incómodas en el momento menos apropiado, que tienen una capacidad casi sobrenatural para detectar cuando los adultos no están diciendo toda la verdad. Sus profesores lo describían como un estudiante brillante pero inquieto, siempre buscando algo más allá de lo que se le enseñaba en clase. Carmen había comenzado a notar esta curiosidad obsesiva de Alex desde que era muy pequeño. Recordaba vívidamente el día en que Alex, con apenas 5 años, le preguntó por qué no tenía abuelos paternos, por qué Miguel nunca hablaba de su familia, por qué no había fotos de la boda de sus padres en la casa. Miguel había respondido rápidamente, demasiado rápido, que sus padres habían muerto en un accidente de coche antes de que Alex naciera, pero Carmen había visto una sombra cruzar por los ojos inteligentes de su hijo, como si su instinto infantil le dijera que había algo más profundo en esa historia. La casa de la familia Martínez en la calle Esperanza era una típica casa española de 2 plantas, con tejas rojas que brillaban bajo el sol madrileño y paredes blancas que Carmen repintaba religiosamente cada 2 años. El jardín delantero estaba siempre impecable, lleno de geranios rojos que Carmen cuidaba con una devoción casi obsesiva cada mañana antes de ir al trabajo, regándolos con precisión milimétrica y hablándoles como si fueran sus confidentes silenciosos. Pero lo que realmente hacía especial a esta casa no era su apariencia exterior perfecta, sino los secretos que se escondían dentro de sus paredes de ladrillo, secretos que habían estado fermentando durante más de una década, creciendo como sombras que se hacían más grandes y más oscuras con cada día que pasaba. Miguel trabajaba como mecánico jefe en el taller Hermanos Ruiz, un negocio familiar situado en las afueras industriales de Madrid. Cada mañana, sin excepción, a las 6:30 de la mañana en punto, se levantaba de la cama que compartía con Carmen,
se duchaba con agua fría para despertarse completamente, y desayunaba exactamente lo mismo. Café negro sin azúcar, 2 tostadas con mantequilla, y el periódico deportivo que leía de principio a fin mientras masticaba lentamente. Era un hombre de rutinas inquebrantables, y esta rutina matutina había sido exactamente la misma durante los últimos 12 años, desde el día en que Alex había nacido en el Hospital General de Madrid un frío martes de febrero. Miguel era meticuloso, predecible, el tipo de hombre en el que podías confiar para llegar a tiempo, para cumplir sus promesas, para estar presente cuando lo necesitaras. Carmen, por otro lado, trabajaba como secretaria administrativa en la clínica dental Sonrisa Perfecta, ubicada en el elegante barrio de Chamberí, en el centro de Madrid. Era un trabajo que había escogido cuidadosamente porque le permitía mantener horarios regulares que se adaptaran a la rutina escolar de Alex, pero también porque le daba la oportunidad de interactuar con personas de diferentes estratos sociales, lo que satisfacía su naturaleza curiosa y sociable. Sin embargo, lo que Carmen nunca le había contado a Miguel, ni a nadie más, era que había solicitado específicamente trabajar en esa clínica dental particular, y la razón de esa elección tenía que ver con un secreto que había estado guardando como un tesoro maldito durante exactamente 12 años, 8 meses y 15 días. Alex asistía al prestigioso Colegio San Patricio, una institución educativa privada católica donde había estudiado desde los 6 años. Era conocido entre sus compañeros como el niño de los libros, no de manera despectiva, sino con una mezcla de respeto y curiosidad. Sus calificaciones eran consistentemente excelentes, especialmente en literatura española, ciencias naturales y matemáticas avanzadas. Los profesores a menudo comentaban en las reuniones de personal que Alex tenía una capacidad de análisis y una madurez intelectual poco común para su edad. La señora Elena López, su profesora de literatura, había notado que Alex tenía una particular fascinación por las historias de misterio, suspense y drama familiar, y que siempre hacía preguntas que iban mucho más allá del contenido superficial de las lecturas asignadas. Alex siempre busca las motivaciones ocultas de los personajes, le había comentado la señora López a Carmen durante una reunión de padres que tuvo lugar en noviembre del año anterior. Es como si estuviera tratando de descifrar algún código secreto en cada historia que leemos. Parece que está buscando algo específico, aunque no estoy segura de qué es exactamente. Carmen había sonreído diplomáticamente y había respondido que Alex simplemente era un niño muy curioso por naturaleza, pero por dentro, las palabras de la profesora la habían inquietado profundamente. Durante las noches siguientes, había permanecido despierta preguntándose si era posible que Alex, de alguna manera misteriosa, sintiera instintivamente que había algo importante que no sabía sobre su propia familia, algo que estaba oculto en las sombras de su historia personal. El sábado que cambiaría para siempre el curso de la vida de los Martínez comenzó como cualquier otro sábado ordinario en la casa de la calle Esperanza. Miguel se había levantado temprano, como era su costumbre inquebrantable, pero en lugar de dirigirse al taller mecánico como hacía durante los días laborables, había decidido visitar a su hermano mayor, Carlos, que vivía en una casa modesta en las afueras de Madrid, cerca del aeropuerto de Barajas. Carlos trabajaba como supervisor de equipajes en el aeropuerto y tenía la costumbre de contar historias fascinantes sobre los viajeros misteriosos, las maletas perdidas y los objetos extraños que aparecían en los controles de seguridad. Miguel disfrutaba de estas visitas porque le permitían escapar temporalmente de la rutina predecible de su vida cotidiana y sumergirse en relatos que sonaban como aventuras exóticas. Carmen había planeado un día tranquilo y relajado en casa, una de esas jornadas domésticas que había aprendido a valorar después de años de trabajo constante. Su agenda incluía limpiar a fondo la casa, preparar una paella valenciana para la cena familiar y tal vez, si el tiempo lo permitía, ver una película romántica española con Alex por la tarde mientras compartían palomitas de maíz caseras. Alex se había despertado a las 8:30 de la mañana,
considerablemente más tarde que su horario habitual de días escolares. Había estado leyendo hasta muy tarde la noche anterior, completamente absorto en las páginas de La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón, una novela que había tomado prestada de la biblioteca municipal y que lo había mantenido despierto hasta pasadas las 2 de la madrugada, completamente cautivado por la trama de misterios familiares y secretos enterrados. Cuando bajó las escaleras de madera que crujían suavemente bajo sus pies descalzos, Alex esperaba encontrar a su madre en la cocina, preparando el desayuno familiar con su eficiencia característica, tarareando alguna canción española como solía hacer cuando estaba de buen humor. Sin embargo, la cocina estaba completamente vacía, bañada por la luz dorada del sol matutino que entraba por las ventanas orientadas al este. Alex podía escuchar el sonido familiar del agua corriendo en el baño del piso superior, lo que le indicaba que Carmen acababa de levantarse y estaba tomando su ducha matutina. Este era un ritual que su madre realizaba religiosamente cada mañana. Exactamente 15 minutos de ducha con agua muy caliente, seguidos de otros 10 minutos para secarse el cabello y aplicarse cremas hidratantes que mantenían su piel suave y radiante. Decidiendo no esperar a que su madre terminara su rutina matutina, Alex se dirigió a la despensa para prepararse un desayuno sencillo. Mientras abría el armario de madera pintada de blanco para sacar una hogaza de pan integral, su mirada se posó casualmente sobre algo que inmediatamente le llamó la atención. El bolso de cuero marrón de su madre estaba sobre la mesa de la cocina, parcialmente abierto, con algunos de sus contenidos visibles. Esto era extremadamente inusual, porque Carmen siempre, sin excepción, era meticulosamente cuidadosa con sus pertenencias personales. Invariablemente guardaba su bolso en el armario del recibidor, perfectamente cerrado con cremallera, organizado con una precisión que rayaba en lo obsesivo. Carmen era el tipo de mujer que tenía un lugar específico para cada objeto en su casa, y la idea de dejar su bolso abierto sobre la mesa de la cocina iba completamente en contra de sus hábitos arraigados. En una esquina del bolso, Alex pudo distinguir claramente un papel arrugado que sobresalía entre un monedero de cuero negro, un paquete de pañuelos desechables y un tubo de lápiz labial color coral. El papel parecía viejo y amarillento, con bordes irregulares que sugerían que había sido doblado y desdoblado muchas veces a lo largo de los años. Había algo escrito en él con una letra que Alex no reconocía, una caligrafía que era completamente diferente a la escritura pulcra y redondeada de su madre. La curiosidad de Alex había sido tanto una bendición como una maldición durante toda su corta vida. Era precisamente esta curiosidad insaciable lo que lo convertía en un estudiante brillante, lo que lo impulsaba a leer libros que estaban muy por encima de su nivel académico, lo que lo hacía hacer preguntas penetrantes que a veces incomodaban a los adultos. Pero también era esta misma curiosidad la que ocasionalmente lo metía en problemas, la que lo llevaba a explorar lugares donde no debería estar, a escuchar conversaciones que no estaban destinadas a sus oídos. Alex sabía perfectamente que no debería examinar las pertenencias privadas de su madre. Carmen y Miguel siempre habían enfatizado la importancia de respetar la privacidad personal, de no tocar las cosas que no le pertenecían sin permiso explícito. Sin embargo, ese papel arrugado parecía estar ejerciendo una atracción magnética sobre él, como si contuviera algún secreto que necesitaba desesperadamente ser descubierto. Alex dirigió su mirada hacia las escaleras, aguzando el oído para asegurarse de que su madre aún estuviera ocupada con su rutina matutina. El sonido del agua corriendo aún era claramente audible, lo que significaba que Carmen estaría ocupada durante al menos otros 10 minutos. Con el corazón comenzando a latir un poco más rápido de lo normal, Alex se acercó lentamente al bolso. El papel estaba más arrugado de lo que había pensado inicialmente, y cuando lo examinó más de cerca, pudo ver que la tinta había comenzado a desvanecerse en algunos lugares, dándole una apariencia antigua y frágil. Parecía haber sido guardado durante mucho tiempo, plegado cuidadosamente para ocupar el menor espacio posible,
como si alguien hubiera querido mantenerlo oculto pero no había podido deshacerse de él completamente. Con manos que comenzaban a temblar ligeramente por la anticipación y los nervios, Alex extrajo cuidadosamente el papel del bolso. Era más delicado de lo que había esperado, y tuvo que manejarlo con extremo cuidado para evitar que se desintegrara entre sus dedos. Cuando finalmente lo desdobló por completo, descubrió que no era una carta completa, sino más bien un fragmento de una carta más larga, como si alguien hubiera arrancado deliberadamente la parte superior del documento. Lo que Alex leyó en ese papel cambió instantáneamente y para siempre su percepción de todo lo que había creído saber sobre su familia, sobre su identidad, sobre la verdad fundamental de su existencia. La carta comenzaba abruptamente en medio de una oración, como si las palabras anteriores hubieran sido eliminadas intencionalmente. Y por eso es absolutamente crucial que Carmen comprenda que Alex es realmente mi hijo biológico, no de Miguel Martínez. He intentado contactarla durante todos estos años, he enviado cartas, he ido a su lugar de trabajo, pero ella ha cambiado de dirección varias veces y parece estar evitando deliberadamente cualquier contacto conmigo. Si algo grave me sucede, si algo me impide continuar intentando establecer esta conexión, necesito que alguien se asegure de que Alex sepa la verdad completa sobre su verdadero padre biológico. Dr. Eduardo Ramírez, jefe del Departamento de Cardiología, Hospital General de Madrid. Alex tuvo que leer estas líneas devastadoras varias veces consecutivas antes de que las palabras realmente penetraran en su mente y se asentaran en su conciencia como una verdad ineludible. Dr. Eduardo Ramírez, Hospital General de Madrid. Su verdadero padre biológico. Las palabras danzaban frente a sus ojos como si fueran letras extranjeras en un idioma que no comprendía completamente. ¿Cómo era posible que Miguel, el hombre que había sido su padre durante todos los 12 años de su vida, el hombre que le había enseñado a andar en bicicleta sosteniéndola firmemente mientras él pedaleaba nerviosamente por el parque, el hombre que lo había llevado a innumerables partidos de fútbol del Real Madrid gritando goles como un niño emocionado, el hombre que se había quedado despierto toda la noche cuando Alex tuvo neumonía a los 8 años, no fuera realmente su padre biológico? El mundo de Alex se detuvo completamente. Todo sonido pareció desvanecerse. El agua corriendo en el piso superior, los pájaros cantando en el jardín, el tráfico distante en la calle. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente mientras sostenía el papel, como si sus músculos hubieran olvidado súbitamente cómo funcionar normalmente. Miguel, el hombre que había sido su héroe, su modelo a seguir, su definición viviente de lo que significaba ser un buen padre, no era realmente su padre. ¿Y quién era este doctor Eduardo Ramírez que afirmaba ser su verdadero padre biológico? ¿Por qué su madre, Carmen, había estado evitando el contacto con él durante años? Alex sintió como si el suelo sólido hubiera desaparecido bajo sus pies, como si estuviera cayendo a través de un vacío infinito donde todas las certezas que había tenido sobre su identidad se desmoronaban como castillos de arena frente a las olas del océano. Todas las pequeñas preguntas que había tenido durante años, todas las veces que había notado que no se parecía físicamente a Miguel, todas las ocasiones en las que había sentido instintivamente que había algo importante que no sabía sobre su familia, de repente tenían un sentido devastador y cristalino. El sonido del agua corriendo en el baño del piso superior se detuvo abruptamente. Carmen estaría terminando su ducha y comenzando a vestirse, lo que significaba que bajaría a la cocina en cuestión de minutos. Alex, con las manos aún temblando violentamente, se dio cuenta de que necesitaba actuar rápidamente. Con extremo cuidado, volvió a doblar el papel exactamente como lo había encontrado, asegurándose de que cada pliegue quedara en su lugar original, y lo colocó de vuelta en el bolso de Carmen, exactamente en la misma posición donde lo había descubierto. Pero aunque había logrado ocultar físicamente la evidencia de su descubrimiento, Alex sabía que no podría ocultar la tormenta emocional que se había desatado en su interior. Su mente estaba corriendo a velocidades vertiginosas, tratando de procesar las implicaciones de lo que había leído,
tratando de reorganizar 12 años de recuerdos y experiencias a la luz de esta nueva y devastadora información. Alex se dirigió mecánicamente hacia la mesa de la cocina y se sentó en su silla habitual, tratando desesperadamente de parecer normal, de actuar como si nada hubiera cambiado, como si su mundo entero no hubiera sido puesto patas arriba en el transcurso de 5 minutos. Fingió estar desayunando cuando escuchó los pasos familiares de Carmen bajando las escaleras de madera. Carmen apareció en la cocina llevando puesto su albornoz azul cielo favorito, con el cabello húmedo envuelto en una toalla blanca y floral. Su rostro tenía esa expresión relajada y contenta que siempre mostraba durante los fines de semana, cuando podía tomarse el tiempo necesario para sus rutinas matutinas sin la presión de llegar puntual al trabajo. «Buenos días, mi amor», dijo Carmen con voz cálida y maternal, inclinándose para besar la parte superior de la cabeza de Alex, como había hecho todas las mañanas durante los últimos 12 años. «¿Dormiste bien, cariño?». Alex logró asentir sin mirar directamente a su madre, temeroso de que ella pudiera leer en sus ojos la confusión y la angustia que se arremolinaban en su interior como un huracán emocional. Carmen parecía ser exactamente la misma persona cariñosa y maternal de siempre, pero ahora Alex se preguntaba si realmente conocía a su madre en absoluto, si la mujer que le había dado los buenos días durante miles de mañanas era la misma persona que había estado ocultando la verdad sobre su paternidad durante toda su vida. «¿Estás bien, Alex?», preguntó Carmen, notando algo diferente en la postura de su hijo. «Pareces un poco pálido esta mañana. ¿Te sientes mal?». Instintivamente, puso su mano maternal sobre la frente de Alex, verificando si tenía fiebre con la precisión de una enfermera experimentada. «Estoy bien, mamá», respondió Alex, aunque su propia voz le sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. «Solo estoy un poco cansado». Carmen lo estudió con esa mirada maternal que había perfeccionado durante años de cuidar a su hijo, una mirada que parecía capaz de detectar cualquier signo de malestar físico o emocional. Pero después de un momento, su expresión se relajó y esbozó una sonrisa comprensiva. «Probablemente comiste demasiados dulces anoche mientras leías hasta tan tarde», dijo Carmen con un tono ligeramente regañón pero cariñoso. «Te dije que no era buena idea quedarte despierto leyendo hasta las 2 de la madrugada. Tu cuerpo necesita descanso para crecer fuerte y saludable». Alex forzó una sonrisa que esperaba que pareciera natural. «Tienes razón, mamá. La próxima vez iré a la cama más temprano». Pero mientras pronunciaba estas palabras cotidianas y familiares, la mente de Alex estaba trabajando furiosamente, formando un plan que le permitiera obtener más información sobre este doctor Eduardo Ramírez sin levantar sospechas. Necesitaba entender completamente qué había pasado hace 12 años, necesitaba saber quién era realmente este hombre que afirmaba ser su padre biológico, y más importante aún, necesitaba decidir si debía confrontar a su madre con lo que había descubierto o si debía continuar investigando por su cuenta. Durante el resto de aquel sábado que cambiaría su vida para siempre, Alex actuó con la normalidad que pudo reunir, o al menos hizo el intento heroico de hacerlo. Ayudó a su madre con las tareas domésticas habituales, aspirando las alfombras del salón y organizando los libros de su habitación. Vio televisión con Carmen por la tarde, fingiendo interés en una comedia romántica española que normalmente habría disfrutado, pero que ahora le parecía superficial y sin sentido comparada con el drama real que se desarrollaba en su propia vida. Cenó con sus padres cuando Miguel regresó de su visita al hermano Carlos, escuchando educadamente las historias divertidas que Miguel contaba sobre las travesuras de Carlos y los personajes peculiares que trabajaban en el aeropuerto. Alex observó cuidadosamente a Miguel mientras hablaba, buscando alguna señal, alguna pista sutil de que Miguel sabía la verdad sobre su paternidad biológica. Pero Miguel parecía genuinamente feliz, genuinamente relajado, genuinamente paternal. Contaba sus historias con el entusiasmo característico de alguien que había disfrutado de un día agradable. Hacía bromas cariñosas sobre Alex y Carmen,
y mostraba todas las señales de ser un esposo y padre completamente satisfecho con su vida familiar. ¿Estás bien, Alex?, preguntó Miguel durante la cena, notando que su hijo parecía más callado de lo usual. Pareces estar en otro mundo esta noche. Alex se sobresaltó ligeramente, dándose cuenta de que había estado perdido en sus pensamientos. Estoy bien, papá. Solo estoy pensando en un libro que estoy leyendo. Miguel sonrió con orgullo paternal. Siempre pensando en libros, ¿verdad? Eres igual que tu mamá cuando era joven. Ella también era una lectora obsesiva. Carmen se rió suavemente. Yo nunca fui tan intelectual como Alex, Miguel. Él definitivamente sacó esa pasión por el conocimiento de algún otro lugar. Las palabras aparentemente inocentes de Carmen golpearon a Alex como un puñetazo invisible en el estómago. ¿Había sido esa una pista inconsciente? ¿Había estado Carmen dejando pequeñas pistas durante años sin que él se diera cuenta? ¿O simplemente estaba siendo paranoico, interpretando comentarios normales como confesiones ocultas? Aquella noche, Alex se acostó en su cama familiar, rodeado por los libros, pósters y recuerdos de su infancia, pero se sintió como si estuviera en un lugar completamente extraño. No pudo dormir durante horas, con su mente dando vueltas interminables alrededor de las mismas preguntas devastadoras. ¿Quién era exactamente el doctor Eduardo Ramírez? ¿Cómo había conocido a su madre? ¿Por qué Carmen había elegido estar con Miguel si Alex no era su hijo biológico? Y lo más importante y angustiante de todo, ¿sabía Miguel la verdad sobre la paternidad de Alex? Alex había crecido en una familia donde se valoraba enormemente la honestidad y la transparencia. Carmen y Miguel siempre le habían enseñado que la verdad era lo más importante en cualquier relación, sin importar cuán difícil o dolorosa pudiera ser. Siempre dinos la verdad, Alex, le habían dicho incontables veces. Preferimos saber algo difícil que vivir con una mentira. Pero ahora, Alex se daba cuenta de que toda su vida había estado construida sobre lo que parecía ser una mentira monumental, una mentira que había durado 12 años y que había involucrado a las dos personas en las que más confiaba en el mundo. A las 2:30 de la madrugada, Alex tomó una decisión que cambiaría el curso de los eventos. Necesitaba obtener más información antes de confrontar a su madre con lo que había descubierto. Necesitaba saber exactamente quién era el doctor Eduardo Ramírez, necesitaba entender toda la historia completa, y necesitaba estar preparado para las consecuencias emocionales de lo que pudiera descubrir. Al día siguiente, domingo, Alex implementó su plan. Le dijo a sus padres que quería ir a la biblioteca municipal para trabajar en un proyecto de investigación para la escuela. Era técnicamente una mentira, pero Alex se justificó pensando que sus padres le habían mentido durante 12 años completos, así que una pequeña mentira estratégica parecía ser moralmente aceptable dadas las circunstancias extraordinarias. La Biblioteca Municipal de Madrid estaba ubicada a solo 4 cuadras de la casa de la familia Martínez, y Alex había estado yendo allí independientemente desde que tenía 10 años. Los bibliotecarios lo conocían bien y siempre se alegraban de verlo, sabiendo que era un lector voraz y un estudiante serio. Pero esta vez, su destino no era la familiar sección de literatura infantil y juvenil. Esta vez, se dirigió directamente a la sección de computadoras e Internet. Alex había aprendido habilidades básicas de navegación por Internet en las clases de informática de su escuela, y aunque no era un experto en tecnología, sabía cómo realizar búsquedas básicas y navegar por sitios web simples. Con manos que temblaban ligeramente por la anticipación y los nervios, escribió cuidadosamente en el buscador: Dr. Eduardo Ramírez, Hospital General Madrid. Los resultados aparecieron instantáneamente en la pantalla, y Alex sintió que su corazón se aceleraba mientras hacía clic en el primer enlace. Lo que encontró superó todas sus expectativas más inquietantes. Dr. Eduardo Ramírez había sido. La palabra había sido era crucial. Un cardiólogo altamente respetado en el Hospital General de Madrid. Su perfil profesional en el sitio web del hospital incluía una fotografía oficial, y cuando Alex la vio por primera vez,
Sintió como si hubiera recibido una descarga eléctrica que lo atravesó de la cabeza a los pies. El doctor Eduardo Ramírez tenía exactamente los mismos ojos color avellana que Alex había heredado. La misma forma distintiva de la nariz, ligeramente respingada en la punta. La misma línea angular de la mandíbula. La misma forma de las cejas, espesas y expresivas. Era como estar mirando una versión adulta y profesional de sí mismo, vestida con bata médica blanca y estetoscopio. Alex se quedó paralizado frente a la pantalla de la computadora durante varios minutos, incapaz de apartar la mirada de la fotografía que confirmaba de manera visual e innegable lo que el papel arrugado había revelado con palabras. No había absolutamente ninguna duda. Este hombre era su padre biológico. La semejanza física era tan impresionante que cualquier persona que viera las dos fotografías lado a lado habría llegado inmediatamente a la misma conclusión. Pero cuando Alex continuó leyendo la información biográfica del doctor Eduardo Ramírez, descubrió algo que no había esperado y que agregó una dimensión completamente nueva y trágica a toda la situación. El doctor Eduardo Ramírez había fallecido hace exactamente 6 meses y 3 días en un accidente de tráfico en la autopista M40 que rodea Madrid. Había sido un accidente devastador que había involucrado múltiples vehículos durante una tormenta de nieve particularmente severa. Los artículos periodísticos sobre el accidente describían al doctor Eduardo Ramírez como un médico brillante y dedicado, especializado en cardiología pediátrica, que había salvado las vidas de cientos de niños durante sus 15 años de carrera profesional en el Hospital General de Madrid. Había sido reconocido múltiples veces por sus contribuciones a la medicina, había publicado artículos en revistas médicas internacionales, y había sido querido tanto por sus colegas como por sus pacientes. Alex sintió una oleada compleja de emociones que nunca había experimentado antes en su corta vida. Tristeza profunda por la pérdida de un padre que nunca había conocido y ahora nunca tendría la oportunidad de conocer. Enojo por las mentiras que había vivido durante 12 años. Confusión sobre qué hacer con toda esta información devastadora. Pero también había algo más, algo que Alex no había anticipado. Una sensación extraña de conexión con este hombre fallecido. Mientras leía sobre la carrera del doctor Eduardo Ramírez, descubrió que había sido conocido por su amor a la literatura clásica, que había donado miles de libros a bibliotecas de hospitales, que había sido descrito por sus colegas como curiosamente intelectual, y siempre haciendo preguntas profundas sobre la condición humana. Alex se dio cuenta de que muchas de las características que lo hacían diferente de otros niños de su edad, su amor obsesivo por los libros, su curiosidad insaciable, su tendencia a hacer preguntas profundas que incomodaban a los adultos, aparentemente las había heredado de este padre biológico que nunca había conocido. Pero Alex también tenía una determinación férrea que lo impulsaba a conocer la verdad completa, sin importar cuán dolorosa pudiera ser. Continuó investigando, buscando más información sobre el doctor Eduardo Ramírez y su conexión con Carmen. Encontró artículos sobre su trabajo médico, menciones en publicaciones científicas especializadas, y finalmente, después de casi 1 hora de búsqueda meticulosa, algo que lo sorprendió aún más profundamente. En un archivo digitalizado del periódico El País, de hace exactamente 13 años, había una fotografía tomada durante una conferencia médica internacional sobre cardiología pediátrica que se había celebrado en Madrid. En la imagen, el doctor Eduardo Ramírez aparecía sonriendo junto a varios colegas, pero lo que realmente capturó la atención de Alex fue una figura femenina que estaba claramente visible en el fondo de la fotografía. Era su madre, Carmen, pero lucía diferente. Más joven, obviamente, pero también había algo más. Su cabello era más largo, llevaba un estilo de ropa más profesional y sofisticado, y tenía una expresión en su rostro que Alex nunca había visto antes. Una mezcla de admiración profesional y algo que parecía ser afecto personal muy profundo. El pie de fotografía era aún más revelador. Dr. Eduardo Ramírez, jefe del Departamento de Cardiología del Hospital General de Madrid, con miembros de su equipo de investigación,
incluyendo a su asistente principal de investigación, Carmen Vázquez. Carmen Vázquez, no Carmen Martínez. Su madre había estado usando un nombre completamente diferente hace 13 años, antes de que Alex naciera. Alex sintió como si estuviera desenredando una conspiración que había estado oculta durante más de una década. No solamente había mentiras sobre su paternidad biológica, sino que su madre había cambiado completamente su identidad. ¿Qué más había ocultado Carmen? ¿Y por qué había sentido la necesidad de cambiar su nombre? Alex imprimió cuidadosamente el artículo del periódico y lo dobló meticulosamente antes de guardarlo en su mochila escolar. También imprimió la información biográfica del Dr. Eduardo Ramírez y varios artículos sobre su muerte. Necesitaba tiempo para procesar toda esta información abrumadora, pero una cosa estaba absolutamente clara. No podía continuar viviendo como si nada hubiera pasado. Tenía que confrontar a su madre con la verdad, pero necesitaba estar preparado para esa conversación que cambiaría todo. El camino de regreso a casa desde la biblioteca nunca había parecido tan interminable. Alex caminó lentamente por las calles familiares de su barrio, pasando por la panadería donde Carmen compraba el pan cada mañana, por el parque donde había aprendido a andar en bicicleta con Miguel, por la tienda de comestibles donde la familia Martínez había hecho sus compras semanales durante años. Todo parecía exactamente igual que siempre, pero Alex se sentía como si estuviera viendo su mundo a través de una lente completamente nueva. Estas calles, estos edificios, esta vida que había conocido durante 12 años, ¿eran reales? ¿O habían sido construidos sobre una base de mentiras tan elaboradas que ni siquiera él había sido capaz de detectarlas? Mientras caminaba, Alex organizó mentalmente sus pensamientos y preparó la estrategia para la conversación más difícil de su vida. ¿Cómo podía abordar este tema con su madre? ¿Cómo podía preguntarle sobre una mentira que había durado 12 años sin sonar acusatorio? ¿Cómo podía manejar sus propias emociones mientras navegaba por esta situación emocionalmente explosiva? Cuando Alex finalmente llegó a la casa de la calle Esperanza, encontró a Carmen exactamente donde había esperado encontrarla, en el jardín delantero, regando meticulosamente sus geranios rojos con la manguera verde que mantenía enrollada junto a la entrada lateral de la casa. Llevaba puesto un vestido de domingo amarillo brillante que resaltaba su cabello castaño, y tenía una expresión de tranquilidad maternal que Alex había visto miles de veces antes. Pero ahora, observando a su madre realizar esta actividad cotidiana y familiar, Alex no podía evitar preguntarse qué más había detrás de esa fachada de normalidad doméstica. ¿Cuántos otros secretos estaba ocultando detrás de esa sonrisa maternal? ¿Cuántas otras mentiras había construido para mantener intacta la ilusión de su vida familiar perfecta? ¿Cómo estuvo tu investigación en la biblioteca, mi amor?, preguntó Carmen, levantando la vista del riego y sonriendo con la calidez maternal que Alex había conocido durante toda su vida. Alex la miró durante un momento largo e intenso antes de responder, tratando de detectar alguna señal en su expresión, alguna pista de que Carmen sabía que él había descubierto algo importante. Encontré información muy interesante y reveladora para mi proyecto, respondió Alex, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Carmen asintió distraídamente mientras ajustaba el rociador de la manguera. ¡Qué maravilloso, cariño! ¿Sobre qué tema decidiste investigar finalmente? Sobre la familia, respondió Alex con voz deliberadamente neutral. Sobre la importancia de conocer la verdad completa sobre nuestros orígenes y nuestra historia familiar. Carmen se detuvo abruptamente en medio de su actividad de riego. La manguera cayó de sus manos como si hubiera perdido súbitamente toda su fuerza, empapando sus zapatos de lona blanca y creando un pequeño charco de agua en el suelo de concreto. Por primera vez en su vida, Alex vio algo en los ojos de su madre que nunca había visto antes: miedo puro y auténtico. ¿Qué tipo de proyecto es exactamente ese?, preguntó Carmen, tratando desesperadamente de mantener su voz calmada y maternal, pero Alex pudo detectar una ligera nota de pánico que se filtraba a través de su compostura habitual. Un proyecto de investigación sobre la honestidad en las relaciones familiares,
respondió Alex, mirando directamente a los ojos de su madre con una intensidad que nunca antes había mostrado. Sobre cómo las mentiras y los secretos pueden afectar profundamente a los niños, incluso cuando los adultos creen que están protegiendo a sus hijos al ocultar la verdad. Carmen se quedó completamente inmóvil durante varios segundos que parecieron extenderse durante horas. Alex podía ver que su madre estaba luchando internamente, tratando de decidir qué decir, cómo responder, si debía continuar manteniendo la fachada de normalidad o si había llegado el momento de enfrentar la verdad. Finalmente, Carmen se agachó lentamente para recoger la manguera del suelo, con movimientos que parecían requerir un esfuerzo sobrehumano. Las familias son estructuras muy complicadas, Alex, dijo Carmen con voz cuidadosamente controlada, sin mirarlo directamente a los ojos. A veces, los adultos se ven obligados a tomar decisiones muy difíciles que creen que son las mejores para sus hijos, incluso si esas decisiones no son perfectas o completamente honestas. Alex sintió que su corazón se aceleraba dramáticamente. Su madre estaba admitiendo indirectamente que había mentiras significativas en la estructura de su familia, que había decisiones que no habían sido completamente honestas. ¿Qué tipo de decisiones difíciles, mamá?, preguntó Alex con voz que trataba de mantener calmada, aunque por dentro sentía como si estuviera al borde de un precipicio emocional. Carmen finalmente levantó la vista y lo miró directamente. Había lágrimas comenzando a formarse en sus ojos color avellana, y Alex pudo ver una vulnerabilidad en su expresión que nunca antes había presenciado. Alex, mi querido hijo, hay aspectos de nuestra historia familiar que son extremadamente complicados, dijo Carmen con voz que temblaba ligeramente. Cosas que sucedieron hace muchos años, antes de que fueras lo suficientemente mayor para entender las complejidades de las relaciones adultas. Tengo 12 años, mamá, dijo Alex con una firmeza que lo sorprendió incluso a él mismo. Creo que ya soy lo suficientemente mayor para entender y manejar la verdad, sin importar cuán complicada pueda ser. Carmen se quedó en silencio durante un momento que parecía infinito, con la manguera goteando agua en sus manos temblorosas. Alex pudo ver que estaba tomando una decisión monumentalmente importante, una decisión que cambiaría para siempre la dinámica de su relación y la estructura de su familia. Alex, entra a la casa, dijo Carmen finalmente, con voz que había adquirido una calidad diferente, más seria y madura de lo que él había escuchado antes. Creo que ha llegado el momento de que tengas una conversación muy importante con tu madre. Alex siguió a Carmen hacia el interior de la casa, sintiendo como si estuviera caminando hacia un territorio completamente desconocido. Carmen se dirigió directamente a la mesa de la cocina, la misma mesa donde habían compartido miles de comidas familiares, donde Alex había hecho sus tareas escolares durante años, donde habían jugado juegos de mesa durante las tardes lluviosas. Carmen se sentó en una de las sillas de madera y le indicó a Alex que se sentara frente a ella. Sus manos temblaban visiblemente mientras se acomodaba, y Alex pudo ver que estaba reuniendo el valor necesario para comenzar una conversación que había estado evitando durante 12 años. Alex, lo que estoy a punto de contarte va a cambiar completamente la forma en que ves a nuestra familia, comenzó Carmen con voz que alternaba entre la firmeza y la vulnerabilidad. Pero antes de que te revele cualquier información, necesito que entiendas algo fundamental. Todo lo que hice, cada decisión que tomé, cada palabra que dije o no dije, fue motivado por el amor más profundo y genuino que siento por ti. Te amo más que a mi propia vida, Alex. Alex asintió solemnemente, aunque su corazón estaba latiendo con tal fuerza que estaba seguro de que Carmen podía oír cada latido en el silencio de la cocina. Hace exactamente 13 años, yo no era Carmen Martínez, continuó Carmen, con voz que se hacía más fuerte y determinada con cada palabra. Era Carmen Vázquez, y trabajaba como asistente principal de investigación en el Departamento de Cardiología del Hospital General de Madrid. Trabajaba directamente bajo la supervisión de un médico muy respetado y brillante,
un cardiólogo especializado en pediatría llamado Dr. Eduardo Ramírez. Alex se esforzó por mantener una expresión completamente neutra y sorprendida, aunque por dentro su mundo se estaba reorganizando completamente. Su madre estaba confirmando exactamente lo que él había descubierto en sus investigaciones. Eduardo era un hombre extraordinariamente inteligente y dedicado, continuó Carmen, y Alex pudo detectar una nota de admiración y nostalgia en su voz. Estaba realizando investigación pionera en el tratamiento de enfermedades cardíacas en niños muy pequeños. Su trabajo estaba salvando vidas, y yo me sentía privilegiada de poder contribuir a esa investigación tan importante. Carmen hizo una pausa, claramente luchando con la dificultad emocional de continuar con la historia. Inicialmente, nuestra relación era estrictamente profesional, prosiguió. Yo lo admiraba enormemente como médico y como investigador. Pero con el tiempo, esa admiración profesional se transformó en algo más profundo y personal. Alex esperó pacientemente, dándole a su madre el tiempo necesario para encontrar las palabras correctas. Nos enamoramos, dijo Carmen finalmente, con voz que se había vuelto casi un susurro. Pero Eduardo estaba casado. Tenía una esposa llamada Patricia y 2 hijos adolescentes. Yo sabía perfectamente que lo que estaba sintiendo, lo que estábamos desarrollando, estaba moralmente mal, pero el amor no siempre sigue las reglas éticas que nos imponemos. Alex sintió como si estuviera escuchando la confesión de una persona completamente diferente. Esta mujer que le estaba revelando detalles íntimos sobre un romance prohibido no parecía ser la misma Carmen maternal y respetable que le había preparado miles de desayunos y lo había ayudado con las tareas escolares durante años. Eduardo me hacía promesas, continuó Carmen, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. Decía que me amaba profundamente, que quería estar conmigo, que encontraría una manera de dejar a su esposa sin destruir completamente a su familia. Éramos muy cuidadosos, muy discretos. Nadie en el hospital sabía sobre nuestra relación. Carmen se detuvo nuevamente, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Pero cuando le dije que estaba embarazada de ti, la voz de Carmen se quebró completamente. Alex sintió una oleada de náusea y anticipación. Sabía que estaba a punto de escuchar la parte más dolorosa de la historia. Cuando le dije que estaba embarazada, todo cambió radicalmente, continuó Carmen, recomponiendo su voz con gran esfuerzo. Eduardo entró en pánico total. Dijo que no podía arriesgar su carrera médica, que no podía destruir a su familia, que un escándalo de esta magnitud arruinaría todo lo que había construido durante años de trabajo. Alex sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su padre biológico había rechazado su existencia. Eduardo me ofreció dinero, continuó Carmen con voz que ahora sonaba más fuerte y determinada. Dinero para terminar con el embarazo. Quería que me deshiciera de ti. Las palabras de Carmen resonaron en la cocina como un eco devastador. Alex se sintió mareado, como si el oxígeno hubiera sido súbitamente drenado de la habitación. Pero yo no podía hacer eso, dijo Carmen, con voz que ahora estaba llena de una fiereza maternal que Alex reconocía. Tú eras una parte de mí, Alex. Eras mi bebé, mi hijo, y te amaba con cada fibra de mi ser desde el momento exacto en que supe que existías. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. Alex esperó, sabiendo que estaba a punto de escuchar el momento que había cambiado el curso de su existencia. Renuncié a mi trabajo en el hospital, continuó Carmen. Cambié mi nombre de Carmen Vázquez a Carmen Martínez. Me mudé a un apartamento pequeño en una parte diferente de Madrid. Corté todos los lazos con mi vida anterior. Decidí que criaría a mi hijo sola, sin importar cuán difícil fuera. Alex se dio cuenta de que su madre había hecho sacrificios enormes para asegurar su existencia, abandonando su carrera profesional y su identidad para protegerlo. Fue durante esos meses de embarazo, viviendo sola en ese pequeño apartamento, que conocí a Miguel, continuó Carmen, y por primera vez desde que había comenzado la conversación, una sonrisa genuina cruzó su rostro.
Él estaba trabajando como mecánico en un taller cerca de donde yo había alquilado mi apartamento. Yo tenía 6 meses de embarazo, y era obvio que estaba sola y bastante asustada. Alex había estado escuchando en silencio, pero ahora necesitaba hacer la pregunta que había estado atormentándolo. «¿Miguel sabe que no soy su hijo biológico?», preguntó Alex con voz que trataba de mantener firme. Carmen asintió sin vacilar. «Sí, Alex, Miguel lo supo desde el primer momento. Le conté toda la verdad sobre mi situación antes de que empezáramos a desarrollar una relación seria. Pero él me dijo algo que nunca olvidaré». Alex esperó, con el corazón latiéndole violentamente. «Miguel me dijo que no le importaba quién fuera el padre biológico», continuó Carmen. «Dijo que me amaba a mí, y que amaría a mi bebé como si fuera su propio hijo. Y Alex, eso es exactamente lo que ha hecho durante los últimos 12 años». Alex sintió una mezcla compleja de alivio y confusión. Por un lado, se alegraba de saber que Miguel no había sido engañado o manipulado. Por otro lado, se daba cuenta de que ambos padres habían estado ocultándole la verdad sobre su identidad durante toda su vida. «¿Por qué nunca me dijeron la verdad?», preguntó Alex, con voz que contenía más curiosidad que enojo. Carmen suspiró profundamente. «Al principio, obviamente eras demasiado pequeño para entender conceptos tan complejos. Después, cuando fuiste creciendo y desarrollando tu inteligencia, Miguel y yo teníamos miedo de que la verdad pudiera cambiar o dañar nuestra dinámica familiar. Miguel te ama exactamente como si fueras su hijo biológico, Alex. Eres su hijo en todos los sentidos que realmente importan». Alex se quedó sentado en silencio durante varios minutos, procesando todo lo que había escuchado, reorganizando 12 años de recuerdos y experiencias a la luz de esta nueva información. «¿El doctor Eduardo Ramírez sabe sobre mi existencia?», preguntó Alex finalmente. Carmen asintió con expresión dolorosa. «Sí, lo sabe. Durante todos estos años, Eduardo ha tratado repetidamente de contactarme. Me ha enviado cartas, ha aparecido en la clínica dental donde trabajo, ha intentado por todos los medios posibles establecer algún tipo de comunicación. Quería conocerte, Alex. ¿Por qué no se lo permitiste?», preguntó Alex. Carmen luchó visiblemente con la pregunta. «Porque tenía miedo», admitió finalmente. «Miedo de que si Eduardo te conocía, tú querrías estar con él en lugar de con nosotros. Miedo de que nuestra familia se desintegrara. Miedo de que Miguel se sintiera herido y reemplazado. Miedo de que Eduardo tratara de llevarte lejos de nosotros». Alex se dio cuenta de que su madre no tenía idea de que Eduardo había muerto. Las cartas que había estado recibiendo probablemente habían sido enviadas antes de la muerte de Eduardo, y Carmen no sabía que nunca tendría la oportunidad de conocer a su padre biológico. «Mamá», dijo Alex suavemente, preparándose para darle noticias que sabía que serían devastadoras. «Necesito decirte algo importante». Carmen lo miró con ojos llenos de preocupación y anticipación. «Ayer encontré una de las cartas del doctor Eduardo Ramírez en tu bolso», admitió Alex. «No estoy enojado contigo por haberla leído. Estoy procesando el hecho de que me hayan ocultado la verdad durante 12 años. Pero hay algo más que necesitas saber, algo que descubrí durante mi investigación en la biblioteca». Alex sacó los artículos impresos de su mochila y los colocó cuidadosamente sobre la mesa frente a Carmen. «Mamá, el doctor Eduardo Ramírez murió hace 6 meses en un accidente de tráfico», dijo Alex con voz suave pero directa. Carmen miró los artículos impresos y su rostro se descompuso completamente. Se cubrió la cara con ambas manos y comenzó a sollozar con una intensidad que Alex nunca había presenciado. «Oh, Dios mío», murmuró Carmen entre sollozos. «Eduardo, mi Eduardo, nunca supe». Alex se dio cuenta de que, a pesar de todos los años que habían pasado y a pesar de su matrimonio con Miguel, su madre todavía había mantenido sentimientos profundos por su padre biológico. Esto agregaba una dimensión completamente nueva y más complicada a toda la situación emocional. «Lo siento mucho, mamá», dijo Alex, levantándose de su silla para poner una mano consoladora en el hombro de Carmen.
Sé que esto debe ser extremadamente difícil para ti. Carmen levantó la cabeza y miró a Alex con ojos enrojecidos por las lágrimas. Él quería conocerte, Alex. Siempre quiso conocerte. En sus últimas cartas, decía que lo único que realmente lamentaba en la vida era no haber sido lo suficientemente valiente para ser tu padre cuando tuvo la oportunidad. Alex sintió una oleada de tristeza profunda por un padre que nunca había conocido y que ahora nunca tendría la oportunidad de conocer. ¿Cómo era él como persona?, preguntó Alex, con genuina curiosidad sobre el hombre que había contribuido a su existencia. Carmen sonrió a través de sus lágrimas, y Alex pudo ver que estaba accediendo a recuerdos que había mantenido cuidadosamente guardados durante años. Era brillante, exactamente como tú, dijo Carmen. Amaba los libros con la misma pasión que tú. Tenía una curiosidad insaciable sobre el mundo, sobre las personas, sobre cómo funcionan las cosas. Cuando te veo leyendo durante horas, cuando te veo haciendo preguntas profundas sobre todo lo que te rodea, veo tanto de Eduardo en ti. Alex se sintió conectado con su padre biológico por primera vez en su vida, pero también experimentó una profunda sensación de pérdida por alguien que había sido un extraño pero que compartía tantas de sus características fundamentales. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Alex, mirando a su madre con una mezcla de compasión y determinación. Carmen se secó las lágrimas con una servilleta de papel. Ahora tenemos que hablar con Miguel. Él necesita saber que tú sabes la verdad. Y luego, como familia, tenemos que decidir cómo seguir adelante con esta nueva realidad. En ese momento preciso, escucharon el sonido familiar de la puerta principal abriéndose. Miguel había regresado de alguna diligencia dominical. Carmen, Alex, ¿dónde están mis personas favoritas?, gritó Miguel desde el recibidor, con la voz alegre y relajada que usaba durante los fines de semana. Carmen miró a Alex con una expresión que mezclaba nerviosismo y determinación. ¿Estás preparado para esta conversación, Alex? Alex asintió con firmeza. Sí, mamá. Creo que todos merecemos vivir con la verdad completa. Miguel entró en la cocina con una sonrisa amplia y relajada, pero su expresión cambió inmediatamente cuando vio las caras serias de Carmen y Alex, y los papeles esparcidos sobre la mesa. ¿Qué ha pasado aquí?, preguntó Miguel, acercándose inmediatamente con la preocupación paternal que Alex había conocido durante toda su vida. Carmen miró a Alex, quien le dio permiso silencioso para explicar la situación. Miguel, siéntate por favor, dijo Carmen con voz que había adquirido una calidad diferente, más madura y seria. Alex ha descubierto la verdad sobre su paternidad biológica, y necesitamos hablar sobre esto como familia. Miguel se sentó lentamente en una silla, mirando alternativamente entre Carmen y Alex. Alex pudo ver que Miguel no parecía sorprendido por la noticia, sino más bien aliviado de que finalmente hubiera llegado el momento de abordar esta verdad que había estado presente en su familia durante 12 años. ¿Exactamente qué sabes, Alex?, preguntó Miguel con voz suave pero directa. Alex respiró profundamente, preparándose para articular todo lo que había descubierto. Sé que el doctor Eduardo Ramírez del Hospital General de Madrid es mi padre biológico. Sé que mamá trabajaba como su asistente de investigación hace 13 años. Sé que tú has sabido la verdad desde el principio, y que elegiste amarme y criarme como tu propio hijo. Miguel asintió lentamente, con una expresión que mezclaba orgullo y emoción. Sí, Alex, todo eso es completamente cierto. ¿Y no estás enojado conmigo por haber descubierto la verdad?, preguntó Alex. Miguel se rió suavemente, con una risa que contenía alivio y amor genuino. ¿Enojado? Alex, tú eres mi hijo. No me importa ni un poco quién contribuyó con el material genético. Tú eres mi hijo en todos los sentidos que realmente importan. Te he amado desde el momento exacto en que naciste. Te he cuidado cuando estabas enfermo. Te he ayudado con las tareas escolares. Te he enseñado a andar en bicicleta. He asistido a todas tus presentaciones escolares. Soy tu padre en todos los aspectos que verdaderamente definen la paternidad.
Alex sintió una oleada poderosa de amor y gratitud hacia Miguel. «¿Pero por qué nunca me dijeron la verdad antes de ahora?». Miguel miró a Carmen, quien asintió, dándole permiso para continuar explicando. «Alex, cuando tu madre me contó sobre su situación, yo acababa de salir de una relación muy dolorosa y complicada», explicó Miguel. «Había estado brevemente casado, y mi ex esposa me había dicho que nunca podríamos tener hijos debido a ciertos problemas médicos. Cuando conocí a tu madre, embarazada y necesitando apoyo, sentí que el universo me estaba dando una oportunidad de ser padre de la manera más importante». Alex escuchó atentamente, dándose cuenta de que había muchas capas de la historia que no había conocido. «¿Pero por qué mantuvieron el secreto durante tanto tiempo?», insistió Alex. «Porque teníamos miedo», admitió Miguel con honestidad completa. «Miedo de que si sabías la verdad, no nos amarías de la misma manera. Miedo de que quisieras buscar a tu padre biológico. Miedo de que nuestra familia se desintegrara». Carmen tomó la mano de Alex. «Pero también necesitas saber que Eduardo, tu padre biológico, murió hace 6 meses en un accidente de coche». Miguel se quedó callado por un momento, procesando esta información. «Lo siento mucho, Alex. Sé que esto debe ser muy confuso y doloroso para ti». Alex miró a sus 2 padres, las únicas figuras paternales que había conocido durante su vida, y se dio cuenta de que a pesar de las mentiras y los secretos, todo había sido motivado por amor y protección. «¿Qué significa esto para nosotros como familia?», preguntó Alex. Miguel se levantó de su silla y se acercó a Alex. «Significa que ahora vivimos con la verdad completa. Significa que no hay más secretos entre nosotros. Significa que eres mi hijo, punto final». Carmen también se levantó y se unió al abrazo. «Significa que somos una familia que eligió estar junta, no una familia que está junta solo por accidente biológico». Alex se sintió envuelto en el amor de sus padres, y por primera vez desde que había descubierto la verdad, se sintió en paz con su identidad y su lugar en el mundo. «¿Puedo hacer preguntas sobre Eduardo cuando las tenga?», preguntó Alex. «Por supuesto», respondió Carmen. «Tienes derecho a saber todo lo que quieras saber sobre él». «¿Y podemos visitar su tumba algún día?», preguntó Alex. Miguel asintió. «Cuando estés listo, iremos juntos como familia». Aquella tarde, la familia Martínez pasó horas hablando, llorando, riendo y reconstruyendo su historia familiar con la verdad como fundamento. Alex hizo docenas de preguntas sobre Eduardo, sobre la relación entre sus padres, sobre las decisiones que habían tomado. Descubrió que Eduardo había sido un hombre brillante pero complicado, que había estado luchando con sus propios demonios y responsabilidades. Descubrió que Miguel había sido más valiente de lo que había imaginado, eligiendo amar a un niño que no era biológicamente suyo. Descubrió que Carmen había hecho sacrificios enormes para asegurar su existencia y bienestar. Al final del día, Alex se dio cuenta de que aunque su historia familiar era más complicada de lo que había imaginado, era también más rica y más llena de amor verdadero. No había sido concebido en circunstancias ideales, pero había sido criado por personas que lo amaban incondicionalmente. Esa noche, antes de acostarse, Alex abrazó a Miguel y le dijo: «Papá, gracias por elegir ser mi padre». Miguel, con lágrimas en los ojos, respondió: «Gracias por ser mi hijo, Alex. Ha sido el honor más grande de mi vida». Y así, la familia Martínez comenzó una nueva etapa de su vida, una etapa construida sobre la verdad, el amor genuino, y la comprensión de que las familias más fuertes son aquellas que eligen estar juntas, no solo aquellas que están conectadas por sangre. Alex había descubierto que la verdad, aunque dolorosa, era infinitamente mejor que vivir con mentiras. Había aprendido que el amor verdadero trasciende la biología, y que ser padre o madre es mucho más que contribuir con material genético. Y aunque nunca conocería a Eduardo Ramírez, Alex sabía que llevaba dentro de sí no solo los genes de su padre biológico, sino también el amor, los valores y las lecciones de vida que Miguel y Carmen le habían dado durante 12 años de crianza dedicada.
La historia de Alex Martínez se había convertido en una lección sobre el poder del amor elegido, sobre la importancia de la verdad en las relaciones familiares, y sobre la capacidad de las familias para sanar y crecer incluso después de revelaciones devastadoras. Y así, en la tranquila calle Esperanza número 47, la familia Martínez continuó su vida, pero ahora con una base más sólida de honestidad, comprensión mutua y amor incondicional que trasciende las circunstancias de nacimiento y se basa en la elección consciente de estar juntos, pase lo que pase. 6 meses después de aquella conversación que cambió todo, Alex estaba de pie frente a la tumba del doctor Eduardo Ramírez en el cementerio de la Almudena, flanqueado por Miguel y Carmen. En sus manos tenía una carta que había escrito para el padre que nunca conoció. «Querido Eduardo», leyó Alex en voz alta, «nunca te conocí, pero llevó dentro de mí tu amor por los libros, tu curiosidad, tu pasión por entender el mundo. Gracias por darme la vida, aunque no pudiera ser mi padre. Miguel me ha enseñado que ser padre no se trata de genética, sino de amor incondicional». Carmen lloraba silenciosamente, pero eran lágrimas de sanación. Miguel tenía su mano sobre el hombro de Alex, ofreciéndole apoyo. «Ahora sé quién soy completamente», continuó Alex. «Soy el hijo de Eduardo Ramírez, que me dio la vida. Soy el hijo de Carmen Martínez, que me protegió y me amó desde antes de nacer. Y soy el hijo de Miguel Martínez, que eligió ser mi padre y me ha demostrado cada día lo que significa el amor verdadero». Alex dobló la carta y la colocó junto a las flores que habían traído. «Gracias por ayudarme a convertirme en quien soy», susurró al viento. Mientras caminaban de regreso al coche, Alex se dio cuenta de que finalmente había encontrado la paz con su identidad. No importaba cuán complicada fuera su historia, tenía una familia que lo amaba completamente. Carmen tomó su mano. «¿Cómo te sientes, mi amor?» Alex sonrió, mirando a sus dos padres. «Me siento completo, mamá. Por primera vez en mi vida, me siento completamente completo». Miguel rió suavemente. «Eso es todo lo que importa, hijo. Eso es todo lo que siempre ha importado». Y así, la familia Martínez regresó a su casa en la calle Esperanza, donde los geranios rojos seguían floreciendo, donde los secretos ya no existían, y donde el amor había triunfado sobre todas las complicaciones del pasado. Algunos secretos, cuando finalmente salen a la luz, no destruyen a las familias. Los hacen más fuertes.